Padre eterno, en tu nombre estamos reunidos en esta congregación. Sabemos que en medio de nosotros tú estás, porque tu palabra dice que donde están reunidos dos o más, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que aquí estás presente. Nos reunimos para darte gloria y honra a tu nombre, Señor, alabarte, bendecir tu nombre, proclamar tu palabra al mundo. Queremos poner en tus manos preciosas este tiempo. Te rogamos que tú apartes de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes todo pecado que esté estorbando nuestra comunión contigo, para que tu palabra llegue limpia a nuestros oídos y quede sembrada en nuestros corazones. Y gracias porque tú nos permites tener entendimiento de ella, Señor, para así transmitirla. Te agradecemos, Padre Santo, y en el nombre de tu divino Hijo Jesucristo, que ha sido constituido nuestro Salvador eterno, te damos gracias y en tus manos lo ponemos, Señor. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, muchas veces vienen una serie de preguntas que nos hacen. Una de ellas sería esta: ¿quién es el diablo? Mucha gente sabe que existe, pero no sabe cuál es el origen, cuándo apareció, por qué apareció el diablo. ¿Desde su origen fue malo? ¿Por qué está él en contra de Dios y de la humanidad? O sea, ¿qué lo orilló a que se hiciera enemigo de él? ¿Tendrá una misión en el mundo? ¿Por qué permite Dios que Satanás siga existiendo? Si a Dios no le agrada la maldad, ¿por qué no acaba con ella? ¿No quiere o no puede hacerlo? Oye, si Dios es todopoderoso, bien podría hacerlo, pero ¿por qué no lo hace? Y si no puede o no quiere, entonces ¿tenemos perdida la batalla contra el diablo? ¿Los poderes del diablo son tan grandes como para poder vencer a Dios? ¿Cuál será el final? Y como cristianos debemos de tener respuesta para dar respuesta. Ese dibujo, esa pintura, la vemos en algunos lados. Hay personas que verdaderamente creen que el diablo puede estar de tú a tú contra Dios. Inclusive en esa imagen lo pintan todo musculoso, como que sí lo pudiera vencer. Hay un símbolo chino que le dicen el yin y el yang, y dicen que así como hay bondad, hay maldad, y que son dos fuerzas que están en equilibrio, al mismo nivel. Vamos a ver si eso es cierto o no. En la escritura, Satanás tiene aproximadamente, por lo menos yo he escuchado 20 nombres. Entonces, en las escrituras, ¿cómo se conoce a Satanás? Dice Zacarías 3:1, que él es el acusador. Esa es una de las cosas que hace el diablo, acusarnos. Cada vez que nosotros cometemos un pecado, el diablo va delante de Dios y mira a tu hijo, mira a uno de tus hijos lo que acaba de hacer, mira. En Mateo 4 se dice que el diablo es el tentador. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que es el Dios de este siglo. Se está refiriendo a lo que se vive, a lo que se vive en el mundo. Es el texto que nos dice que el diablo es el que gobierna este mundo. ¿Por qué? Porque siempre pone cosas que nos distraen la atención para alejarnos de Dios o de su palabra. ¿Es malo entonces, por ejemplo, que yo vea el fútbol? ¿Tenemos la libertad para hacerlo? Sí, siempre y cuando no se convierta en algo más importante que Dios en tu vida. Obviamente habrá cosas, habrá distracciones que no sean del agrado de Dios para que estemos ahí. ¿Podemos tener algún festejo? Sí. ¿Habrá necesidad de tener alcohol en ese festejo? No lo necesitamos. En 44 dice el Señor que el diablo es homicida y padre de mentira. ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. Entonces, una de las cosas que hace el diablo es matar, es homicida. ¿Y por qué padre de mentira? Él es el que generó la mentira. Por eso dice el Señor, es padre de mentira. ¿Sí? Dice Apocalipsis 12:9 que Él es el gran dragón. En Mateo 12:24, que Él es Belcebú, el príncipe
de los demonios. Y entonces, ¿quién es el que gobierna a los demonios? Es el diablo. Mateo 13, 38 y 39 es el enemigo, es el malo. Juan 12, 31, otra vez nos vuelve a decir la palabra que es el príncipe de este mundo. El gobernador de las tinieblas, dice Efesios 6, 11 y 12. El tentador, dice primera de Tesalonicenses 3:5. ¿Por qué el tentador? Porque él es el que nos acerca cosas para que nos orillen a pecar. Muchas personas decimos, yo pequé porque el diablo me orilló a pecar. El diablo no nos obliga, el que peca es uno. Dice la palabra que de su propia concupiscencia. Podemos tener tentaciones, caer, esa es decisión propia, es decisión nuestra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor puede librarnos de caer en la tentación. ¿Es malo tener tentaciones? Pues las tentaciones ahí están. Lo malo es caer. En el momento en que tienes una tentación, tú puedes ponerlo en manos de Dios para que no caigas. Apocalipsis 12:10. Él es el acusador de los hermanos. Es lo que veíamos hace rato también. Primera de Pedro 5:8, que dice la palabra que anda como león rugiente, ¿no? Segunda de Corintios 11:3 dice que es la serpiente. ¿Por qué dirá que es la serpiente? ¿Sería ahí que fue una serpiente o fue Satanás? Sí fue una serpiente, pero esa serpiente fue movida por Satanás. ¿Por qué? Porque la condenación fue para el animal. Dice la Escritura que la serpiente era uno de los animales más astutos de la creación, y entonces por esa astucia Satanás lo utilizó, y entonces por dejarse utilizar la serpiente fue condenada por Dios a que se arrastrara. Pero las palabras que dijo el Señor para condenar y maldecirlo sí eran contra Satanás, ¿sí? Apocalipsis 9:11. Dice que es el ángel del abismo, Abadón y Apolión. Abadón es una palabra que se deriva del hebreo, y Apolión es una palabra que se utiliza en el griego para referirse al ángel del abismo. Por eso tiene los dos nombres. ¿Cuál es el origen de Satanás? Vamos, Ezequiel en el capítulo 28. Aquí le está diciendo Dios al profeta Ezequiel. Y aquí hace una mezcla de dos situaciones diferentes. Algunos autores dicen que no se refiere a Satanás, se refiere a un rey. Otros autores defienden la tesis de que sí se refiere a Satanás. Vamos a ver. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú
hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y aquí se está hablando de un príncipe. Tiro era una ciudad, ese pueblo era enemigo del pueblo de Israel. Si van, por ejemplo, al capítulo 27, desde el versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, otra vez le dice Dios al profeta Ezequiel, tú, hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro, dirás a Tiro que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor, Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. ¿Qué es lo que hace Tiro? Está menospreciando al pueblo de Israel y después le dice que el pueblo de Israel va a desaparecer y que la que va a prevalecer es Tiro. Entonces aquí en el capítulo 28, tanto está haciendo una condenación del príncipe, del gobernante de Tiro, como de la misma ciudad. La ciudad de Tiro es un lugar que es unos 70 kilómetros al sur del Líbano, y es una ciudad que en ese entonces quedó desolada porque Dios la condenó a destrucción. Pero fíjense en el versículo 11 del capítulo 28. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Entonces, en la primera parte hablaba de un príncipe, y ahí se estaba refiriendo al gobernante de Tiro, que se había enaltecido, se había llenado de orgullo, se había llenado de soberbia. Entonces, Dios acaba con la ciudad de Tiro y acaba con el gobernante de Tiro. Pero aquí cuando está diciendo que hable al rey de Tiro, aquí se está refiriendo a alguien más, alguien que estaba gobernando el corazón tanto del pueblo como del gobernante de Tiro. Y fíjense cómo dice el versículo 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron parados aquí en el día de tu creación. Y fíjense que cuando está hablando de esas piedras preciosas, en el libro de Éxodo, el pectoral que usaba el sumo sacerdote tenía esas piedras preciosas. Entonces, está hablando de que era alguien que tenía un cargo importante. Dice el versículo 14, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Entonces, aquí no se está refiriendo a ningún rey de Tiro, se está refiriendo a un querubín, que dice la palabra que era lleno de sabiduría, dice en el versículo 12, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. O sea, era un ser, un querubín, que era el más bello, obviamente después del Señor. Era el más bello, era el más sabio y era el más poderoso. Era el que estaba más cerca de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Ya era malo? No. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios creaba algo, lo veía y que decía que era bueno en gran manera. Jamás Dios creó a algo con una maldad, ¿sí? Cuando creó al hombre, lo hizo con inocencia. Nadie puede decir, Dios me hizo malo. Nosotros como pecadores, trayendo ya la naturaleza pecaminosa, nosotros somos los que elegimos un camino. ¿Por qué? Porque Dios nos dio libre albedrío y tenemos la decisión de hacer lo bueno o hacer lo malo. Las consecuencias son de nosotros, para nosotros. Entonces dice el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Entonces, era un querubín que estaba al servicio de Dios y que Dios jamás le puso la maldad en él. Dice, hasta que se halló en ti maldad.
¿A causa de qué se volvió malo? Dice el versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de ¿qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren a ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, Satanás era un ser espiritual que Dios lo hizo hermoso, lleno de sabiduría y muy poderoso. En alguna ocasión llega a su corazón, yo quiero ser igual que Dios, y yo quiero estar sentado en un trono así. Se enalteció su corazón, se llenó de orgullo. Un ser que era toda la perfección, obviamente después de Dios, lleno de perfección, lleno de sabiduría, y su pecado fue sentir en su corazón orgullo, soberbia, envidia. Estaba ambicionando el trono de Dios. Oye, entonces también cuando compartimos el Evangelio, Dios ya me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Muchos también dicen, ustedes hablan para su conveniencia, como Dios ya te perdonó, entonces eres libre o tienes la libertad para pecar. No, sí, ya sé que me perdonó, pero aunque estén mis pecados perdonados, yo tengo que cuidar mi comunión con Dios. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando dice que confesemos nuestros pecados, no decirle, Señor, perdona mis pecados, Señor, hice esto porque pensé, porque dije, porque sentí, porque esto, y por eso reconozco que pequé contra ti. ¿Eso lo sabrá Dios? ¿Sabrá Dios qué pecado cometimos? Sí, claro que lo sabe, de nuestras faltas, de nuestras fallas, de nuestros pecados. Debemos de ser responsables de nuestros actos. Pues ¿para qué le vamos a ocultar algo que Él sabe, ¿no? Podemos tomar versículos de la Escritura y decir, bueno, pero ¿por qué aquí no lo hizo? Recordamos el pasaje de la mujer adúltera. Llevan los fariseos a la mujer, esta mujer pecó, ¿a qué se hace acreedora? La ley de Moisés decía que la tenían que apedrear hasta que muriera. El Señor, ¿qué les dijo? El que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra. ¿Y qué hicieron? Todos se fueron. El Señor esperaba que ella le dijera, sí, me metí con el vecino, y Señor, pequé. ¿Le dijo eso? ¿Le preguntó eso? ¿Por qué? Porque el Señor sabía. Su corazón ya estaba arrepentido, el Señor la vio. Oye, ¿y por qué no confesó ahí sus pecados? ¿Por qué no le dijo al Señor? El Señor está viendo. O eso no es necesario. Estás delante de Dios, díselo. Oye, pero es que no dijo en qué pecó. ¿Y cómo sabemos que no lo está haciendo? ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Porque ¿de qué me serviría que alguien me dijera, sí, hice esto, y mira, y me dijo, me contó todo su pecado? Yo creo que sí se arrepintió. Y si no hay cambio, entonces, ¿qué frutos hay de arrepentimiento, no? Oye, y todos los que se hicieron demonios, ustedes saben que son ángeles. ¿Cómo los convenció el diablo? ¿Cómo se hicieron? La Escritura no nos dice, pero podemos sacar algunas conclusiones de los mismos textos que nos da la palabra. Por ejemplo, en Mateo que leíamos, cuando el Señor dice que Él es padre de mentira. Aquí en la tierra fue el primero que mintió cuando tentó a Eva. Pero ¿cómo es que pudo haber sido? ¿Los ángeles tendrán sabiduría? ¿Serán seres inteligentes? Claro que sí, pero Dios no los hizo malos. Es muy probable que el diablo, aprovechándose de la inocencia de los ángeles, hubiera conspirado contra Dios. Dios quiere esto, quiere hacer aquello. ¿Sí? De alguna manera, Él sembró dudas y sembró confusión a muchos ángeles allá.
alguien preguntaba, oye, ¿y por qué no acabó Dios con el diablo ahí mismo? ¿Por qué no lo pudo haber hecho? Sabiduría de Dios. Si Dios hubiera acabado con Satanás allá en el cielo, muchos ángeles hubieran pensado mal de Dios, hubieran dicho, híjole, Lucifer o Lucero, que era el nombre que tenía antes, tenía razón, Dios es así, no es Dios como nosotros pensábamos que era. Y más se hubieran revelado. Pero entonces Dios sigue viendo otros propósitos. Dios sabía que nos iba a crear. No fue una decisión que tomó en ese momento. Dios no hace las cosas, no me resultó el plan A, ahora voy a hacer el plan B. Dios no trabaja así, porque si no, no sería Dios. Dios lo sabe todo, y sabe el pasado y sabe el presente, pero también sabe el futuro. Entonces, tenía que sacarlo de ahí, porque donde Dios mora no puede existir la maldad, y entonces es arrojado a la tierra. Oye, ¿y por qué lo mandó para acá? Para que aquí hiciera todo su desorden. Se han preguntado, sí. Pues, ¿qué creen? Que sí. Y entonces podemos decir que Dios es malo. Señor, lo hubieras mandado a Júpiter o no sé, a otra galaxia, ¿no? Muchas personas o las filosofías se preguntan por qué la existencia de la humanidad, a dónde se dirige la humanidad, por qué fue creada la humanidad. Dios quería tener su creación, Dios quería tener sus criaturas, pero en una armonía con Él, en una convivencia con Él. Oye, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que Dios quería morar con sus criaturas? Porque así lo hizo en un principio. Porque así era en un principio. En el jardín del Edén dice la Escritura que Él se paseaba, Él estaba, Él hablaba con ellos, Él tenía una comunión directa con ellos. ¿Sí? Esa era la convivencia que quería tener con sus criaturas. ¿Qué pasaría si Dios hiciera a su creación de una forma programada? De no, los voy a hacer más perfectos, ellos no van a pecar y nada más me van a amar a mí. Todo el mundo me va a amar a mí. Seríamos como robots, no tendríamos una decisión y sabríamos que estaríamos obligados a amarlo. Él sería como un dictador, alguien que se ve obligado a amar a su jefe, a su dictador, porque si no es sujeto de pena de muerte. Entonces ya no sería por amor, sería por obligación o por temor. Y eso es lo que Dios no quiere, que uno le ame ni por obligación ni por temor, porque Dios no obliga a nadie. Mucha gente dice que Dios es un caballero. Entonces, ¿por qué lo manda por acá? Y ahí Dios tiene un doble propósito. Primera, que los demás ángeles se dieran cuenta por los mismos frutos, por las mismas acciones de Satanás aquí en el mundo, quién verdaderamente era Él. Sin forzar las cosas, sin obligar a nadie. Vean, eso es lo que está haciendo Él allá. Y eso es lo que Él quería hacer aquí. Oye, pero ¿por qué a nosotros que somos más indefensos y que somos de menos sabiduría, no lo dejó aquí? Porque Él quería demostrarle a Satanás que seres inferiores a Él, con menos sabiduría, podían amarle a Él. Y verdaderamente así es. Ya me dio la salvación. ¿Y por qué sigo pecando? Porque Dios permitió que siguiera en nosotros la antigua naturaleza pecadora. Pero vamos a tratar de entender. Dios me buscó, me acercó el Evangelio, me dio su misericordia porque creí en su palabra, me dio entendimiento de su palabra. Su Espíritu Santo me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Me dio entendimiento de la Escritura. Me dio entendimiento de a qué vino el Señor Jesucristo hace 2000 años, qué es lo que vino a hacer por mí y de todos los que están aquí y en otros lados a donde lo tienen como Señor y Salvador. Y me da la salvación. ¿Y por qué no sería mejor que me hubiera quitado esa naturaleza pecaminosa? Y ya no peco yo. Ahora voy a amar al 100% a Dios. ¿Está fallando su plan? Pero entonces, ¿por qué me la dejó? Les voy a hacer una pregunta que quizá alguna vez se han hecho. ¿Ya recibiste el Evangelio? ¿Ya creíste? ¿Has estudiado la palabra? ¿Alguna vez ha pasado por tu mente, por algún pecado que cometiste, que tal vez no fueras cristiano? Sí ha pasado por nuestra mente. Bueno, si me hubiera quitado la naturaleza pecaminosa, yo ya no caería en pecado. La tengo, caigo en pecado. En ese momento, mis dos naturalezas, la nueva naturaleza que Dios me ha dado, está confrontándose con la vieja.
Y entonces me estoy dando cuenta, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Entonces es algo que Dios nos está dejando para darnos cuenta de dónde nos sacó. Eso nos mueve a amar a Dios. ¿Por qué? Porque estando muertos en nuestros pecados, nosotros teníamos la condenación eterna. Mientras no hiciéramos decisión, si hubiésemos llegado a morir en nuestros pecados, nosotros nos iríamos derechito al infierno. Pero entonces Dios nos da la oportunidad, mira, ve, date cuenta, es como verte al espejo, así de sucio, así como quedaste ahorita con lo que hiciste, estabas peor de sucio cuando te rescaté. ¿Seré salvo? No seré salvo, Señor, pero es que tú me redarguyes. Y si me redarguyes es porque estás en mí, es porque tengo tu espíritu. Una persona que cae en pecado tras otro, su corazón ya está endurecido, que ya no tiene discernimiento de su conciencia. Acuérdense que las personas que no tienen la palabra, ¿quién los acusa? Su conciencia y la ley escrita que está en sus corazones, dice la palabra. Pero ellos, un delincuente o una persona que está continuamente en pecado, ya está endurecido su corazón, ya no tiene entendimiento de la palabra. Entonces no se puede dar cuenta. Se oye a veces de delincuentes que se persignan para ir a robar o se meten a una iglesia, porque según ellos están trabajando, según el concepto de ellos, no están haciendo nada malo, ellos están trabajando. A ese grado está endurecido su corazón. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo haya pecado? Fíjense qué dice, capítulo 7, a partir del versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde? En mi carne. Él se dio cuenta también de eso. Nuestra naturaleza pecaminosa nos jala a cometer pecado, a hacer lo que Dios nos dice que no hagamos. Por eso nosotros decimos que la Escritura nos dice que la salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque no es algo que depende de nosotros. La salvación nos la dio el Señor Jesucristo cuando creímos en Él y en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, si la salvación dependiera de nosotros, nosotros estaríamos así, como haciendo corto. Ya perdí la salvación, me pongo a cuentas, ya la tengo otra vez. Ya pequé otra vez perdí la salvación. ¿Sí me explico? Entonces, la salvación no se pierde. Lo que se pierde es la comunión. Esa comunión que debemos de tener con Dios es la que tenemos que estar restableciendo. ¿Cómo? Primera de Juan 1:9. Eso es lo que confesando nuestros pecados a Dios. Dios no nos prohíbe textualmente muchas cosas, pero su espíritu nos debe estar redarguyendo. A Dios le agradaría que estuvieras haciendo esto, a Dios le agradaría que estuvieras en este lugar, a Dios le agradaría que estuvieras diciendo esto, a Dios le agradaría que estuvieras viendo aquello, y entonces Dios te va a redarguir a ti. Como cristianos, ¿cuál es nuestro foquito rojo? El Espíritu Santo te va a estar redarguyendo. Y entonces, ¿qué pasa con una persona que dice, yo ya soy salvo y peco? El Espíritu Santo jamás se va de alguien que ya lo recibió, jamás. Se contribuye. Habría que distinguir, porque pudiera ser que esa persona esté engañada y realmente no sea salva. Ese es el peligro para alguien que peca constantemente. Una, que apague el Espíritu Santo. La pregunta sería, oye, desde que hiciste decisión, empezaste a pecar, ¿te sentías redarguido? No, pues no. Pues entonces duda de que seas salvo. Oye, ¿te sentiste redarguido? Sí. ¿Y te ponías a cuentas? Pues yo decía que luego fue apagando el Espíritu Santo. Pero esa persona que está mucho en la carne y que peca mucho, sí debería de meditar si verdaderamente es salvo.
Una de las cosas que utiliza el diablo para engañarnos a nosotros como cristianos o hacernos sentir mal es, ya ves, no que eres hijo de Dios, mira, estás pecando. Y entonces te empieza a hacer dudar de que eres salvo. Pero si tú en ese momento eres redarguido y te pones a cuentas, Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene fuertes contra la tentación, contra el pecado? Estar en comunión con Dios y saber la palabra de Dios. Entre más sepas de la palabra de Dios, Dios va a traer a tu mente bastantes pasajes, bastantes versículos para que no peques. Oye, pero ya jamás vas a pecar. Por eso, los ojos de las personas no deben estar puestas en un pastor o en un anciano o en un diácono. Los ojos de los creyentes deben estar en Dios. ¿Por qué? No podemos decir, yo conozco mucho de la palabra y voy a estar firme siempre. Porque dice la palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo no me puedo llenar de soberbia y decir, a mí no me va a pasar. Porque entonces Dios puede permitir una prueba muy grande en mi vida. Que me diga, te llenaste de orgullo, te llenaste de soberbia y ahí te va la prueba. Señor, sin ti nada soy. Ojo, no hay que irse a los extremos, no por decir, es que soy humano y tengo la naturaleza pecadora y entonces me justifico, ¿no? No puede uno hacer eso, no, tampoco, porque entonces estás tratando de burlar a Dios. Por eso nos reunimos en una congregación, para ayudarnos, apoyarnos en oración. Oye, si yo veo como que te estás enfriando, mira, ven, te invito, no dejes de congregarte, no dejes de estudiar la palabra, no dejes de alabar a Dios, puestos los ojos en Él, en el autor y consumador de la fe. Oye, entonces, ¿qué con el diablo? ¿A atacar nada más a los inconversos o también a nosotros? ¿Y por qué no nos protege el Señor de Él? ¿Un creyente puede ser engañado por el diablo? Nos conoce. A ti te gusta mucho el fútbol, vete a ver el América, ¿para qué vas a escuchar a ese pastor? Es campeonato, vete a escuchar, vete a ver el partido, vete a ver, no sé, lo que te entretenga, ¿no? Otro día te puedes poner al corriente, a lo mejor repiten el mensaje, si está grabado pues lo compras, o lo copias o lo ves. Sí, no, es un engaño. Es un engaño para la gente que no conoce a Dios, que no conoce la Escritura. Tanto los demonios como Satanás son engañadores. ¿Qué es lo que debe estar cuidando el creyente que está oyendo a un pastor, a un anciano predicar la palabra? Que siempre tenga fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico, cuidado, porque puede ser un falso maestro, ¿sí? La Escritura dice, probad los espíritus para saber si son de Dios. Y no nada más a nosotros, sino a lo que oímos allá afuera, lo que vemos en Internet. En Internet hay como cosas buenas, como cosas que son de tropiezo, como cosas que no tienen fundamento bíblico. Entonces debemos ser cuidadosos. Oye, es que a mí me gusta comprar libros cristianos, me voy a una librería cristiana y veo, este título está bien. Si apenas estás conociendo de la palabra, te sugiero que no leas a ningún autor. Conoce primero la palabra. Cuando ya conozcas, entonces puedes ver. Debemos de tener un discernimiento. ¿Y cómo lo vamos a tener? Por la palabra. Oye, pero es que un libro se me hace más fácil porque viene comentado y ya trae un tema y me dice el versículo y ahí comenta o desarrolla el tema, sí, pero es preferible que te vayas directamente a la fuente, que es la Escritura, ¿sí? Cuando ya tengas un crecimiento en la palabra y digas, y puedo entender que está bien o que está mal, y puedo discernir, aunque no conozca el autor, pero yo ojeo el libro y digo, no, pues sí, o sea, ya vi el índice, pues salgo a alguna página que me diga algún tema y empiezo a leer algo, ¿no? No me van a obligar por comprar el libro si lo ojeo un poquito, ¿no? Y hasta entonces, bueno, ya discierno si es válido comprar ese libro de ese autor. Porque también nos hemos encontrado libros que quizá algunos temas están bien fundamentados y hay otros que se desvían, hablan otras cosas que no son, ¿sí? Entonces, mejor fundamentate primero en la palabra y ya luego consultas otro tipo de literatura. Películas. Ya me dijeron que esa película es de un autor cristiano y hay una película que se llama La Cabaña. Primero salió el libro y supuestamente tenía un mensaje, ¿no? Un mensaje del perdón. Y resulta que ahí dicen
que Dios es una mujer. Entonces es una blasfemia eso. O sea, ¿cómo voy a aceptar algo que me está diciendo la palabra que no es así? Discierne, aunque te citen textos bíblicos. ¿Por qué? Porque el diablo conoce la escritura. Vamos a Mateo 4, desde el versículo 1. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El texto de eso que le estaba citando el Señor está en Deuteronomio 8:3. O sea, el Señor estaba citando la escritura. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Y fíjense cómo le dice el diablo: escrito está. ¿Le estaba citando un texto de la Biblia? Sí. Y le dijo: ¿por qué? A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. La cita está en el Salmo 91, versículo 11 y 12. Y Jesús le dijo: escrito está también. O sea, le vuelve a contestar con la palabra: no tentarás al Señor tu Dios. A ver, un ejemplo sería: Dios me dice que Él es mi proveedor. Pues entonces yo ya no voy a trabajar. Al fin yo ya estoy predicando la palabra. Pero dice que no trabaja. Que no coma, ¿no? Entonces, escrito está, sí, pero también escrito está. Hay que trabajar. Así es. Sí. Entonces, yo no voy a tentar al Señor diciéndole: Señor, tú me dijiste que me ibas a proveer. Y puedo citar otro texto. Dice que el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. ¿Lo dijo Dios? Sí. Y entonces yo sería un falso maestro si digo: Señor, tú me dijiste y tú me prometiste, ahora me cumples. ¿Qué estaría yo haciendo? Tentando a Dios. Y tentar a Dios es ponerlo a prueba a Él. Cuando Dios saca de la esclavitud al pueblo de Israel de Egipto, puras quejas del pueblo contra Moisés, y en realidad no eran contra Moisés, eran contra Dios. Es que tú nos sacaste de ahí para que viniéramos a morir aquí al desierto, y allá comíamos carne y estábamos muy bien a todo dar, trabajando haciendo ladrillos. Y nunca les faltó comida, y aquí nos trajiste a morir, Moisés. Queremos carne, ya no queremos maná, queremos carne. ¿Qué hicieron? Tentaron a Dios. ¿Y el Señor les mandó carne? Sí. ¿Pero qué pasó? Muchos se murieron ahí por haber tentado a Dios. Entonces, nuestra defensa contra el diablo, siempre la Escritura, siempre. A lo mejor no me acuerdo de la cita, a lo mejor no me acuerdo del libro, pero me acuerdo que lo dice la palabra, pues lo puedo citar. Dios dice esto. No me acuerdo, bueno, pues me voy a la concordancia y lo busco, ¿no? ¿Sí? Son ayudas que nos da la palabra. ¿Sí? Pero siempre el fundamento debe estar ahí. Oye, ¿qué tan poderoso es el diablo? Vamos a Job. Job en el capítulo 1, a partir del versículo 6, dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Entonces, Job era un varón que Dios había bendecido mucho. Y cuando llega a reportarse Satanás delante de Dios, le dice: ¿de dónde vienes? ¿Qué le contestó? Dice: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué me dice este texto? Fíjense, ahorita no estoy
¿Ahora dónde estoy? ¿Estoy en los dos lados? No. No, pues estoy aquí o estoy allá. Aquí. Fíjense. Satanás dice que andaba rodeando la tierra y de andar por ella. Hacía las dos cosas. No, o hacía una o hacia la otra. Ajá. Entonces, ¿Satanás es omnipresente? No, ok. A ver. Entonces, la mayoría de los cristianos no podemos decir, Satanás me tentó, porque ¿cuántos millones de cristianos somos? ¿Sí? O tienta a uno o tienta a otro. Pero fíjense, voy a dos cosas. Este pasaje nos sirve para dos cosas. Una, para ver, la escritura me está diciendo que Satanás no es omnipresente, no está en todos lados. ¿De quién se va a ocupar Satanás? ¿De todos? No se puede dedicar con todos. Entonces, ¿a quién va a atacar? O al que comparte más la palabra. Es el que le va a pisar los callos. Las congregaciones, me refiero a los que se congregan, ¿qué tienen que hacer? Estar unidos. Orar por Primera de Tesalonicenses 5:17, orar en todo tiempo, ¿no? Okay. Entonces, la congregación, o sea, el pastor, el anciano o el que predique, comparte algo que Dios le dio, ¿sí? La congregación, ¿qué va a hacer? orar por ellos. Voy a proteger a mi pastor, voy a proteger a mi anciano, voy a proteger a mi predicador. ¿De qué manera? Señor, guárdalo de tentaciones y guárdalo del maligno. Tener un apoyo que debemos de tener entre todos. El pastor, el anciano, el predicador, el compromiso es dar el alimento a la grey. Y los creyentes lo van a apoyar a él en oración. Y entonces esa va a ser una iglesia fuerte, ¿sí? Porque el más sujeto a que pueda ser atacado por el diablo van a ser ellos, ¿sí? Entonces, los demás, el apoyo tiene que ser en oración, para que Dios los guarde. Sí, porque no se puede dedicar con todos el diablo. ¿A quién va a mandar? A sus achichincles. Satanás ya había visto a Job. Cuando le dice Dios al diablo, ¿ya viste a mi siervo Job, que no hay otro varón como él? ¿Qué le dice el diablo? Versículo 9 y 10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás hoy no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job te tiene temor porque tú lo bendices. Quítale lo que tiene, quítale lo que le has dado y vas a ver cómo reniega de ti. Es algo que como creyentes no debemos hacer. Tenemos una pérdida de un ser querido, tenemos una pérdida material, no podemos renegar de Dios porque entonces el diablo se está aprovechando, el diablo o demonios se están aprovechando para hacernos caer y alejarnos de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan ellos? Si apartan a un creyente de Dios, ¿qué va a hacer ese creyente? Se va a apagar, se va a desanimar. Tú como creyente vas y compartes el evangelio y una persona se convierte, ¿qué va a hacer esa persona? Se va a apartar del pecado. No es que deje de pecar, se va a apartar, ya no lo va a hacer, ya no lo va a practicar, ya no lo va a agarrar como deporte. Si cometía 100 pecados al día, a lo mejor ahora van a ser 50 o 20 o 10 o a lo mejor uno. Va a haber días a lo mejor que no peque. Se va a alejar del pecado. Entonces, el cristiano de esa manera participa y de esa manera participa el Espíritu Santo contraatacando el pecado. Por eso tiene que ser quitado, ¿sí? Ahorita es esa lucha, es esa contención. El Espíritu Santo está deteniendo el pecado a través de ¿qué? Del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que son los creyentes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la misión de Satanás? Enfriar a los cristianos, acabar con las cabezas, que son los pastores, los ancianos y los que predican la sana doctrina, porque entonces se apagan los demás. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? ¿De qué manera se mete a las congregaciones de sana doctrina?
pues para distorsionar la alabanza. Un cántico que no dice nada, no tiene ninguna bendición, palabra que alabe a Dios. No estoy diciendo que sea malo levantar las manos. Si tú quieres alabar a Dios y levantar las manos, lo puedes hacer, tenemos la libertad de hacerlo, no tiene nada de malo. Me refiero al canto ese que dice, levanto mis manos, y nunca le da la gloria a Dios, nada más dice que cuando se siente mal y levanta sus manos, ya todo cambia, ¿no? Y se siente mejor, en que está alabando a Dios. Entonces, a través de ese tipo de cantos, va acabando con la alabanza, con la adoración a Dios. Entonces, no podemos dejar que en las congregaciones de sana doctrina entre ese tipo de cantos. Esa es una. La otra, no podemos dejar que la doctrina, las prédicas con fundamento bíblico se diluyan. ¿Por qué? Porque entonces estamos desnutriendo a la gente. Todas las prédicas deben de ser de contenido con fundamento bíblico. Oye, entonces ya la Escritura me dijo que Satanás no es omnipresente. ¿Qué otra cosa notan aquí en este pasaje? Cuando el diablo le dice a Dios, quítale todo lo que tiene y verás si no reniega de ti. Entonces, el diablo no puede hacer nada por él mismo. Si él fuera igual de poderoso que Dios, ¿ustedes creen que así como es de malo le pediría permiso a Dios? No. Así es. Entonces, el diablo no nos puede dañar si no tiene un consentimiento de parte de Dios. Pudiera ser que una iglesia de sana doctrina, de sana predicación, de sana alabanza pudiera ser atacada por el diablo. Sí. ¿Por qué? ¿Acaso no estamos haciendo lo que Dios dice? Pudiera ser una prueba para esa congregación. ¿Sí? Pudiera ser. Oye, a lo mejor tienen esa prueba porque están pecando, quién sabe. Pero entonces es cuando más nos debemos de abrazar de la palabra, más debemos de aprender, de estudiar y más debemos estar en comunión con Dios. ¿Para qué? Para que pasemos esa prueba. Entonces, el diablo no es omnipresente, no es omnipotente, porque no puede hacer algo sin autorización de parte de Dios. ¿Qué otra cosa nos dice que el diablo fue creado? ¿Quién lo creó? Dios. Estábamos leyendo allí en Ezequiel 28. Entonces el diablo no es eterno. ¿Por qué no es eterno? Porque tuvo un principio. Entonces fíjense, no es omnipresente, no es omnipotente, no es creador, es alguien creado. Entonces él es limitado. No es omnisciente, porque también en el momento en que el diablo le está diciendo a Dios, mira, si tú le quitas lo que tiene Job, él va a renegar de ti. El diablo no sabía que Job no iba a renegar de Dios, entonces no es omnisciente, él no lo sabe todo, no lo sabe. Entonces, pudiéramos decir, como se veía la imagen hace rato, que están así, al uno a uno, así como está esa imagen. No, el diablo no le llega a Dios en poder, ni en sabiduría, ni en nada. Jamás va a ser igual a Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, nosotros podemos dar respuesta a quien nos pregunte, oye, es que el diablo, ¿por qué no puede Dios con él? Sí, sí puede. ¿Por qué? ¿O no quiere? Porque todavía no es el tiempo. Podemos citar y ahí podemos fundamentar lo que estamos diciendo. No estamos sacando algo de aquí, ni de yo creo, yo pienso, ¿no? Yo siento. No, es algo que es bíblico. ¿Qué pasa? A ver, vamos a Isaías capítulo 14, desde el versículo 6. El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaban a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo, desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Sheol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros? ¿Llegaste a ser como nosotros? Descendió al Sheol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este versículo 12 es una interpretación del Apocalipsis. Y tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Los días del diablo están contados. Satanás ya no va a ser más de las suyas. ¿A dónde va a ser su destino final de Satanás? Ve de Apocalipsis capítulo 20 en el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el fin de la historia del diablo. Entonces, podemos confiar en Dios, podemos confiar en que Dios es nuestro protector, nuestro proveedor, nuestro Dios misericordioso y quien nos guarda de todo mal, ¿sí? Y el diablo no va a poder hacer nada contra un creyente que tiene la protección de Dios. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, sabemos que para ti ha sido una adquisición preciosa porque pusiste de por medio tu sangre, Señor Jesucristo, para poder redimirnos. Señor, gloria y honra y alabanza te damos, Padre, porque permites tener entendimiento de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de que gozamos el tener sana doctrina aquí en esta congregación tuya, Señor. Las ovejas son tuyas. Señor, tú eres el que nos muestras tu verdad en tu palabra y te agradecemos, Padre, por revelarnos estas cosas que no son exclusivas, porque tú se las revelas a quien honestamente se acerca para aprender de ti, de lo que has dejado escrito en tu palabra. Señor, te honramos y alabamos y bendecimos, porque esta revelación que tú nos hace tener confianza que ni la sabiduría ni el poderío que tiene Satanás se puede igualar a ti, Señor, porque Él no es como tú. Señor, tú eres el Dios todopoderoso, creador del cielo y del universo, de todo cuanto en ellos existe, y tú lo sustentas con el poder de tu palabra, Señor. Tú nos sustentas a cada día a nosotros con tu Santo Espíritu, con el cual hemos sido sellados por ti, Padre eterno. Sabemos que un día estaremos delante de ti y podremos alabarte por toda la eternidad, Señor. No sabemos si pudiéramos tener el privilegio de estar en el momento en que sea el arrebato, pero si tú nos llamas a tu presencia antes, sabemos que vamos a gozar de la paz que sobrepasa todo entendimiento y gozar de todas las promesas que hemos tenido en tu palabra escritas. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. En el nombre de Cristo Jesús, la honra, la gloria y la alabanza son tuyas por los siglos de los siglos. Amén.